Sean una vez más bienvenidos al podcast de la Universidad Central de Veracruz. En esta ocasión decidí transmitir un poquito de lo que estamos haciendo en el Centro Educativo Integral como parte de un proyecto más amplio que toca a la UCB, y quisiera compartirles, sobre todo a los padres de familia, más o menos cómo se están suscitando, según la investigación que hemos y estamos desarrollando, cómo se están suscitando las interacciones de los hijos con sus padres, dado que este tipo de interacción, que sí es muy novedosa en estos tiempos actuales, tiene que ver con formas de apego, con tipos de apego que tenemos hacia los hijos, hacia la forma en que entendemos la interacción padre-hijo, madre-hijo, madre-hija. Lo que les quería decir básicamente es que hay distintos tipos de apego, digámoslo así, que va desde el seguro, ambivalente, evitativo y el desorganizado. Esto se postuló en el siglo XX, es decir, hace más de 100 años. Pero déjenme decirles algo. Sus hijos, bajo y sustentado en la investigación que estamos llevando a cabo, están siendo víctimas de su tiempo, por decirlo así, ¿no? Están acostumbrados desde que nacieron a estar frente a una pantalla, y eso, al mismo tiempo que potencia ciertas cosas, también limita o entorpece otras. En este momento voy a hablar de las que se entorpecen, porque en el fenómeno de las redes sociales, incluso ustedes, padres, si son conscientes de esto, los hijos a muy temprana edad, por no decir que bebecitos, ya están frente a una pantalla, y eso, además de tener altas dosis de adicción y altas dosis de entorpecimiento neuronal en cuanto a las conexiones neurosinápticas que tiene que pasar un bebé, un ser humano, para que más o menos se desarrolle. La exposición a la tecnología a muy temprana edad, incluso hay autores que dicen que hasta la adolescencia tendría que impedirse su uso, genera una serie de problemas y fenómenos bien difíciles de erradicar. Por lo menos también es lo que muchos padres aquí en el centro vienen a decirnos, que su hijo no se despega de la pantalla del celular, ¿no? Y que todo el tiempo está conectado, y etcétera. En palabras muy sencillas, ustedes como papás tienen que entender que los adolescentes, ustedes también fueron adolescentes, pero de otra época. Y eso quiere decir que hay comportamientos novedosos en la interacción con la tecnología. Les voy a decir lo que más se dificulta y lo que más impide la conexión social como vinculación familiar necesaria para que se establezcan lazos profundos y permanentes, por decirlo así, en la educación de sus hijos. Hay como una especie de egocentrismo de que tienen que consumir experiencias forzosamente. ¿A qué me refiero? Si uno pone atención a cómo se comportan los adolescentes, sus hijos, en redes sociales, si tienen una oportunidad, háganlo, digo, con mucho cuidado, pero se van a estar dando cuenta que el comportamiento en redes sociales, en TikTok, hasta Facebook, es muy peculiar, que coincide sobre todo con el tipo de apego desorganizado. Ahorita voy a dar más o menos una explicación básica de lo que ocurre. ¿A qué me refiero con un egocentrismo, o como técnicamente dicen, narcisismo consumista? A que todo el tiempo en redes sociales están configuradas, de hecho, las redes sociales, las aplicaciones, están diseñadas para fomentar nuestro ego a niveles adictivos y al mismo tiempo fragilizarlo. Todo lo que sus hijos
consuman dentro de las aplicaciones, ustedes deben tener muy claro que es nada más para fomentar su ego. Ese ego que está fundamentado en nada. Porque ustedes sabrán el algoritmo, sobre todo de TikTok, que es lo que más consumen ellos, se basa en una suerte de mecanismo que no tiene una relación de contenido y es una producción en serie desorganizada que coincide justamente con el apego desorganizado. Es decir, en un primer momento están viendo, no sé, a un TikToker que está haciendo un baile determinado o una TikToker, y después les aparece algún meme, algún chiste que ellos solamente entienden, después les aparece contenido riesgoso para su formación, después les aparece conductas de riesgo, después les vuelve a aparecer un viaje que su TikToker favorito hizo. Van contando la experiencia, a dónde viajan, los modelos y los parámetros de belleza que en TikTok se utilizan, los filtros, las imágenes, los contenidos, todo está diseñado para fomentar su ego. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí viene la primera idea que voy a dejar en este video. Todo eso que consumen sus hijos es irreal porque no tiene nada que ver con el mundo cotidiano que van a estar padeciendo, sufriendo o más o menos sobrellevando. Es decir, cuando ellos van a la escuela ya van aburridos en el hecho mismo de ir a la escuela porque no van a estar exponiéndose a la sobreestimulación que se les brinda en los celulares. Entonces, cuando un profesor va a dar medianamente una clase adecuada, pues no le ponen atención, no porque sean malvados, sino porque vienen ya sobreestimulados de ese mundo que cuando ya no existe ese mundo, lo que ocurre es que cuando uno va realmente al mundo que importa, que es el material, que es el de la vida cotidiana, en el que hay que aburrirse y no hay que tomarlo por malo y hay que lidiar con los problemas de la vida y hay que hacer tareas y hay que hacer exposiciones y hay que trabajar en equipo, bla, 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 toda la vida escolar, pues es que para ellos se le hace muy, muy aburrido. Entonces, no estoy haciendo una crítica a los sistemas educativos que forman a nuestros hijos, sino estoy haciendo una crítica al exceso de tiempo que pasan los adolescentes consumiendo un narcisismo que no les va a llevar a ningún lado más que al aburrimiento y a la desvalorización del mundo efectivo, del mundo real. No es gratuito que a lo mejor los compañeritos, no voy a decir sus hijos, pero los compañeritos de sus hijos, su aspiración más grande sea ser TikToker, YouTuber y todas estas cosas. Es válido siempre y cuando haya un plan, un proyecto laboral de vida que tenga que ver con desarrollarse en esas aplicaciones, con los riesgos que van a estar pasando. Entonces, hay ciertos fenómenos novedosos en la actualidad que los papás no han sabido, y quizás ahí esté el compromiso de ustedes, acercarse, vincularse, empatizar, pero también limitar ciertas conductas que no las van a llevar a ningún lado. Estudios demuestran que la capacidad de memorización en los adolescentes actual y de atención es mínima. Mínima. Ya se están comparando los procesos de memorización del humano actual a las de un pez. Imagínense, a las de un pez. Las de un pez duran 30 segundos y se les vuelve como a reiniciar la memoria. Entonces imagínense, por eso sus hijos no aprenden muchas cosas en la escuela, porque no tienen esta vinculación con el aprendizaje, no tienen esta vinculación con el hecho de querer aprender cosas, no porque nos hagan un favor, porque aprender a ir a la escuela no es ningún favor que nos hacen. Tienen que ir para que más o menos se desarrollen como personas, se desarrollen como profesionistas, se desarrollen como lo que ellos quieran, pero lo que ocurre es que detestan, como jamás en la historia,
los procesos educativos. Claro, cuando están diciendo, pues es que el profe es aburrido, es que la escuela no me importa, es que no me enseña nada que me va a ayudar a vivir, pues su referencia está en el uso del celular para todo. Entonces hay una monopolización de la atención que la tienen justamente los teléfonos celulares, ¿no? Entonces esa atención, al ser el único canal por el cual atraen su atención, el hecho de pasar tiempo en una escuela con un profesor enfrente es extremadamente aburrido. Entonces, eso le queríamos decir, papá. Mi equipo de trabajo está investigando arduamente estos procesos para brindarles una mejor atención aquí en el Centro Educativo Integral. Muchas gracias.